Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este servicio. Como estos jueves estamos en la segunda carta a los Corintios, hoy nos toca capítulo 5, quizás culminar dependiendo de cómo vayamos. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Versículos del 11, vamos a leer del 11. Vamos a leer lo que resta del capítulo y avanzaremos lo que el tiempo nos lo permita. ¿Ok? Entonces, 2 Corintios 5, del 11 al 21, dice de la siguiente manera. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Oramos, hermanos. Padre nuestro, te agradecemos en esta noche los minutos de meditación que vamos a tener, esperando que tú nos enseñes las cosas que debemos de saber, las cosas que han de ayudarnos, aquellas que van a instruir nuestra mente y han de fortalecer nuestro corazón. Esas son las cosas que hoy esperamos hallar en esta meditación con la ayuda de tu Espíritu Santo, supliendo toda deficiencia, toda debilidad, dándonos, iluminándonos y llenándonos de tu palabra. Gracias, amado Padre, dejando en tus manos estos minutos, en ti esperamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cada semana insistimos, y vuelvo a insistir, usted puede leer la Biblia. Bueno, está bien, por ahí comenzamos todos. Y leyendo la Biblia vamos a conocer un aspecto muy superficial de la Biblia, quizás muy poco, muy poco. Pero por ahí comenzamos. Cuando iniciamos la vida cristiana, de Biblia no sabemos nada. Para nosotros es un libro muy cuestionado, porque así nos dijeron. Mucha gente critica la Biblia, jamás la leyeron para decir por esto, por esto y por esto y por esto. La Biblia no. No, solamente es un prejuicio cultural que se tiene con respecto a la Biblia. Es como que yo diga que Don Quijote de la Mancha es una pésima obra y yo no la he leído. No valdría esa valoración. Pero la Biblia es una literatura especial. No se puede leer como se lee Don Quijote de la Mancha. La Biblia es un libro de un corte revelacional. Es decir, lo que en la Biblia hay es una revelación. Pero la revelación no está en las hojas, está en el contenido.
Y lo sagrado de esa revelación, insisto, está dentro de ese contenido. El contenido es algo que no lo vas a, o sea, la verdad que la Biblia encierra no lo vas a encontrar en la letra, sino escudriñando las Escrituras. Es decir, tienes que hacer de la Biblia un libro no solo de lectura, sino también de estudio. ¿Ok? Es como que estuviésemos en el colegio, vamos a estudiar álgebra y obligados nos dicen, bueno, en mi época era así, no sé cómo será ahora, teníamos que comprar el libro de Baldor, álgebra de Baldor. Y bonito el libro porque muy colorín, muy bien esquematizado, pero imaginémonos que yo compro, llevo al colegio el libro, lo traigo, ojeo un poco, miro un poco, pero hasta ahí llego. Cuando el libro es una ayuda para mi estudio, para mi mejor comprensión de la materia, que es álgebra, obligado. Pero muchos pueden tener una Biblia, llevan una Biblia, leen una Biblia, pero hasta ahí nomás llegan. Entonces las verdades de la Biblia nunca las van a conocer. ¿Qué cosa tiene que hacer? Profundizar. Y profundizar es estudiar. Bien, tenemos acá segunda carta a los Corintios. Hemos venido ya hace algunos meses estudiando esta carta, siempre recordando la razón por la cual esta carta se escribió. Cada libro de la Biblia tiene un porqué, una razón por la cual se escribió. Y nosotros tenemos que conocer esa razón. En segundo lugar, tenemos que conocer algunos aspectos. Por ejemplo, en algunos casos importa mucho saber quién fue el autor. Hay que saber cuándo fue, en qué época se escribió, en qué año se escribió, si hay precisión, dónde se escribió y para quiénes se escribió, qué circunstancias obligaron que esas cartas se escriban. Y a todo eso hay que conocer el tipo de literatura que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿es histórico? Porque Hechos de los Apóstoles o los Evangelios son libros históricos. Primera de Samuel, Éxodo, Génesis. Pero hay otros textos que sí son más complicados en su lectura y su estudio, que son las profecías, Isaías, Jeremías. Y hay otros que son de carácter poético, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Entonces, el tipo de literatura también nos exige a nosotros tener mucho cuidado. Hay pasajes que son muy literales en su entendimiento, hay pasajes que son mucho más complicados de entenderlos porque encierran un significado. Por ejemplo, las parábolas o el lenguaje de las profecías. Un libro como Apocalipsis, por ejemplo, que hasta el día de hoy siempre genera mucha discusión el tratar de explicar Apocalipsis. Segunda carta a los Corintios se enmarca en el momento cuando el apóstol Pablo tiene un problema ocasionado por unos señores que han llegado a la iglesia. Él no está presente en aquella iglesia, él está en otra ciudad. Él está en la ciudad de Éfeso, predicando el evangelio, enseñando. Él ha dejado la iglesia de los Corintios después de haberla fundado y haber estado 1 año y 8 meses, casi 2 años. Ya dejó la iglesia con las personas encargadas y él continuó su labor de predicación. Es un embajador de Cristo, como lo menciona en el versículo 20. Pero, ¿de qué manera él supervisa la iglesia? Bueno, lo hace a través de hermanos que visitan la iglesia por encargo suyo y de retorno le llevan a Pablo las noticias de cómo está la iglesia. O en otro caso, los hermanos de la iglesia le envían a Pablo cartas consultándole ciertas cosas o informándole de ciertas cosas. Recuerde que en esos tiempos la comunicación epistolar, es decir, por carta, por escrito, era la forma. Hoy nosotros usamos pues el teléfono, que es un avance tecnológico maravilloso. ¿Okay? A la distancia estamos conectados cualquier parte del mundo. Donde llegue la señal, allí llegamos nosotros. Pero en esos tiempos no. Si alguien quería decirle algo a otro que estaba muy lejos, escribía una carta y luego tenía que ver de qué manera esa carta podía llegar hasta allá. Habían correos oficiales o, como en estos casos, habían personas que tenían que llevar la carta.
Todas estas son cartas. Las del Nuevo Testamento, la mayoría de ellas son cartas escritas de alguien a otra persona o a otras personas. Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque hay un problema. El problema es que en su ausencia se han introducido en la iglesia predicadores, en su mayoría judíos, los cuales tienen como meta, digamos, de alguna forma, apoderarse de la iglesia, pero para eso ellos tienen que destruir todo aquello que Pablo hizo. ¿Qué cosa hizo? Su enseñanza, la enseñanza de Pablo. Estos señores predicadores que llegaron, como son de los judíos, ellos traen un mensaje judío cristiano. No se puede hacer eso. No podemos mezclar las cosas para sacar algo mejor. Tú puedes mezclar ingredientes para hacer una torta, pero en cuestión de verdad, tú no puedes mezclar verdad y error para sacar mayor verdad. Eso no se puede hacer. Siempre seguirá siendo error. Okay. Entonces, Pablo enseñó la verdad, pero estos señores traen otros conceptos, otras enseñanzas, y como se encuentran con la verdad que Pablo enseñó, lo que van a hacer es destruir la verdad que Pablo ha enseñado. ¿Y de qué manera la van a destruir? Desacreditando al maestro que les enseñó, a su pastor, Pablo. Entonces, si yo desacredito, es decir, desacredito, ¿qué otra palabra usamos ahí? Ajá. Voy a empezar a difamar, a hablar mal de Pablo, voy a empezar a destruir su imagen de apóstol para que la gente diga, entonces no es ese, no, él no es un apóstol genuino, él es un embustero, él lo único que quiere de ustedes, lo único que tiene es interés por ustedes, es decir, o su dinero o tener dominio, porque a veces esas cosas buscan las personas, no tener control de la gente o sacarles pues todo el dinero. Todas esas noticias feas llegan donde Pablo. Entonces Pablo lo que hace es defenderse. Él fue a defenderse y un hermano, ovejo suyo, lo encaró y le habló feo en medio de la congregación. La congregación estaba sorprendida del hecho. Unos estaban creyendo a los señores estos judíos, judaizantes. Otros estaban a favor de Pablo, ofendidos de la manera como se trataba a su pastor, y otro grupo no sabía qué hacer. Entonces Pablo, para evitar que la iglesia se divida, Pablo se retira y se va a Éfeso. Y de Éfeso escribe esta carta en defensa de su ministerio. Y en esta carta se denuncia a esas personas, se denuncia sus errores y sus estrategias para hacer daño a la congregación. Esa es segunda carta a los Corintios. Parte de ella es defensa, parte es instrucción. En toda la carta encontramos doctrina cristiana, cómo tenemos que hacer, porque las iglesias sufren lo que esta iglesia sufre. Es decir, usted habrá escuchado de muchas iglesias cristianas que se han dividido. ¿Y por qué se han dividido? O que se han destruido. Uno decía, por acá, aquí en esta casa, en este local existía antes una iglesia. ¿Y qué es esa iglesia? Ya no existe. Oiga, pero ¿cómo va? O sea, tanto esfuerzo por levantar una iglesia y después esta se destruyó. ¿Qué le pasó? Es que sufrió ciertos embates o pasó por ciertas situaciones y no se corrigió, no se arregló y se debilitó todo lo que se hizo. Entonces, la iglesia de los Corintios al apóstol Pablo le costó casi 2 años de su vida, todos los días, de noche y de día. Enseñar, predicar, ganar personas, defender la obra. Lo hacía con lágrimas y con duro esfuerzo. Y ahora vienen estos señores y quieren destruir esa obra. Entonces Pablo empieza a defenderse. Y es así como hemos visto los primeros capítulos, ¿no? Hemos ido viendo temas diversos que Pablo está hablando. Entonces,
hay un detalle, por ejemplo, en las cosas que estos señores argumentan. Uno de ellos es, Pablo no tiene recomendación de los hermanos de Jerusalén. Jerusalén estaba reconocida como, digamos, la central del evangelio en ese tiempo. En ese primer siglo, Jerusalén emerge, bueno, pues de ahí sale el evangelio. Entonces los apóstoles radicaban en Jerusalén y esa iglesia de Jerusalén tenía mucha influencia. Entonces, cuando de ahí salían predicadores, normalmente llevaban una carta de recomendación de los ancianos de Jerusalén y los apóstoles recomiendan al hermano fulano como buen ministro de Jesucristo. Una cosa así, ¿ok? Pero ya han pasado los años y estos señores que están saliendo de Jerusalén, sabe Dios cómo habrán conseguido sus famosas cartitas de recomendación. El asunto es que Pablo no tiene carta de recomendación. Porque Pablo nunca salió de Jerusalén. Él sale de otra ciudad, de otra iglesia que se llama Antioquía. Y los hermanos de Antioquía lo enviaron a predicar el evangelio, pero no le dieron ninguna carta de recomendación. Bueno, una carta de recomendación diría esto, diría, el hermano es ministro del evangelio, ¿ok? Es un buen ministro del evangelio. Nosotros damos fe de que eso es. Eso es lo que diría cualquier carta de recomendación laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Terminan mis labores acá, le digo, por favor, mi cartita. Entonces el empleador la cartita de recomendación dirá pues, que el señor desempeñó tales funciones con eficiencia, siempre llegó temprano, era el último en salir, nunca se llevó nada, siempre fue obediente, era proactivo, era muy así, muy fiel a la empresa, a los principios, no sé si eso dirán las cartas, pero ¿qué más podríamos decir de un ministro? Estos señores tenían cartas, pero Pablo no tenía carta. Entonces, una de las cosas que ellos decían era, Pablo no trae carta de recomendación y ustedes lo han recibido. ¿Cómo pueden recibir a un hombre que no trae cartas de recomendación? ¿Cómo? Entonces Pablo les habló en otros capítulos diciéndoles, necesitamos para ustedes cartas de recomendación para ellos, Pablo y con ellos, con los corintios. ¿Necesito yo cartas de recomendación para ustedes? Las cartas de recomendación que yo podría mostrar son ustedes mismos. Es decir, la carta de recomendación de un ministro es su propia iglesia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, pues espero que sí. La carta de recomendación de alguien es su hogar, su trabajo, su orden personal, algo que nosotros podemos ver. Si yo digo que soy médico, así tenga yo un título pegado en la pared, si ando matando a todos mis pacientes, yo no soy médico. Soy un matasanos, pues. Si yo digo que soy mecánico, ¿cuál es mi reputación? ¿Dónde se ve? En la cantidad de carros que me traen porque soy un buen mecánico. Y carro que entra a mi taller es carro arreglado, nunca más regresa por el mismo problema. Si yo digo que soy ministro, pero mi iglesia es un caos, es un desorden, se divide y hay, entonces digo, no, yo no soy, es más, no viene gente, la gente se va. Entonces, yo no soy ministro. Si yo digo que soy evangelista y salgo a predicar y no gano un alma, ¿soy evangelista o no? No soy evangelista. Puedo ser un buen maestro, de repente soy un maestro. Si yo digo que soy maestro y ninguno de mis alumnos aprende nada, y arranco un salón con 30 y termino con 1, ¿soy maestro? Difícil. Bueno, siempre, ¿no? A veces el tema también pasa por los alumnos. Pero la carta de recomendación de Pablo era la misma iglesia de los corintios. Y cuando Pablo mismo menciona que cuando él llega a un sitio, todos reconocen la gran labor que se hizo en Corinto. ¿Por qué? Porque la ciudad de Corinto era una ciudad de pecado. Era la ciudad más corrupta del mundo griego. Era sinónimo de mundanalidad. Lo más mundano del mundo griego lo encontrabas en Corinto. Y en ese lugar, en esa ciudad, Pablo funda una iglesia. Es increíble que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque para Dios no había imposibles. Pero
eso se logra con mucho trabajo y con mucho respaldo de Dios. Ya pues, el resultado de eso es la carta de recomendación del apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, yo no necesito de cartas de recomendación como algunos. No. Dicen que él achacan él es un loco, dicen, porque por acá vamos a mencionar la locura. Pablo es un loco. Él habla de cosas que no sabe. O dicen, él es un hereje. ¿Él dónde aprendió el evangelio? Él no aprendió el evangelio en Jerusalén. Le andan achacando muchas cosas. Para todas ellas, Pablo tiene una respuesta que está respaldada por las Escrituras. Por ejemplo, yo le pregunto a usted que ya sabe, ¿dónde aprendió Pablo el evangelio? ¿Ah? ¿Qué dicen los de atrás? El mismo Señor Jesús le enseñó el evangelio a Pablo. El mismo Señor. De tal manera que cuando Pablo se encuentra con Pedro y con Juan en Jerusalén y Pablo les comparte el evangelio, ellos coinciden y les dicen, es lo mismo que Jesús nos enseñó a nosotros. Es indudable que el Señor Jesús no le haya enseñado a Pablo. Que Pablo es un loco, dicen. Bueno, la locura de Pablo, ¿de dónde proviene la locura de Pablo? Pablo habla de su locura como el amor de Cristo que lo constriñe. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Pero todas las cosas que mencionan, que la gente mira y dice, cierto, todas ellas tienen como propósito destruir la obra que Dios había hecho en ese lugar. ¿Y cómo lo hacen? Destruyendo primero la reputación del ministro que les predicó. Le empiezan a inventar un montón de cosas y Pablo, para no enfrentarlos cara a cara y desatar un conflicto en la iglesia, él lo hace después a través de esta carta. ¿Ok? Bien, vamos a leer entonces nuevamente versículo 11. Esfuércense, hermanos, apenas estamos comenzando. Esfuércense y sean valientes. No se duerman. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bien, le voy a explicar este versículo más o menos de qué se trata. Hay un problema. Lo que Pablo encuentra es, a Pablo le parece increíble que estas personas hayan olvidado quién es Pablo para ellos. Entonces, Pablo es un hombre que siempre caminó en el temor del Señor. Y así llegó a Corinto. Y así se mostró delante de ellos. Así lo conocieron. Y ese es el recuerdo que ellos deberían de tener muy, muy grabado en sus memorias. Pablo era un hombre que no traía ningún interés económico. De tal manera que él, entendiendo lo que esto podría significar más adelante, nunca aceptó de los corintios ni un salario, ni una ofrenda, absolutamente nada. Porque una de las cosas más feas que un ministro puede escuchar es que su propia congregación diga que este es un interesado. Este solo predica por dinero. Por eso Pablo, entendiendo la clase de personas que son los corintios, que Cristo los ama, pero son complicados, ¿ok? Como muchos de nosotros. Dios nos ama entrañablemente, pero muchas veces somos muy complicados. Pablo sabía que en el futuro iban o podían decir que él estaba allí por interés. Entonces, él les dice, no, lo que yo soy les es manifiesto. Y espero que eso esté grabado en sus conciencias. ¿Ok? Me conocen. Les quiere decir a ellos, ustedes me conocen perfectamente. Mi conducta, cómo yo me conducí entre ustedes, la recuerdan. Jamás codicié nada de ustedes, jamás me quedé con nada de ustedes, jamás les pedí un favor. Todo lo que yo hice para vivir fue resultado de
mi trabajo personal. Y en el tiempo en que yo no trabajaba con mis manos, otras iglesias me enviaron para que yo pudiese predicarles a ustedes. Es decir, ustedes recibieron el evangelio gratuitamente. Es increíble, dice Pablo en otra parte, dice que yo tuve que despojar a otros para que ustedes puedan recibir el evangelio. Es decir, los corintios habían sido tremendamente favorecidos y Pablo no les puso jamás una exigencia. Eso hablaba de algo que al final vamos a aclarar, la integridad del ministro. La integridad del ministro. Versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, la famosa carta de recomendación, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. No tienen ustedes que recibir una carta de recomendación, dice Pablo, ustedes deben sentirse felices de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Cómo es esto de las apariencias? Es bien sencillo. Mire usted, en este mundo todo se mueve en base a las apariencias, poco se ve el corazón. Por ejemplo, hablemos de un médico. Okay. Un médico, ¿qué cosa lleva encima el médico? Una bata, ¿no es cierto?, de médico. Okay. Entonces, eso nos ayuda a entender que ese señor es un médico. No nos dice si es un buen médico o es un mal médico. La bata no nos dice de qué universidad es o qué puesto ocupó o si fue un buen alumno de medicina. No dice nada, solo nos dice que él es un médico. Ok. Vemos a alguien que tiene chimpunes, medias, short y una camiseta. ¿Qué cosa es? ¿Ah? Bien, viste como Cristiano Ronaldo, pero no creo que juegue como Cristiano Ronaldo. ¿Ok? El hecho de que lleve chimpunes, medias, short y camiseta no me dice que este va a ser es un excelente futbolista, es goleador. No me dice. Porque lo que nosotros estamos viendo son apariencias. Bueno, hubo un asalto y los asaltantes estaban vestidos de policía. Entonces la gente nunca sospechó que eran asaltantes. ¿Qué pasó? Las apariencias engañaron. Uno puede mostrar una apariencia y no necesariamente ser lo que está mostrando, porque es solamente una apariencia. Está ocultando algo interior. ¿Cuál es el peligro del amor a primera vista? Que solo te enamoras de la apariencia. Algo te impresiona, algo te quedó pegado en el ojo. Pero conocer el corazón de la persona, ese es un asunto muy complicado. Alguien que se casó con mucha ilusión, me mencionó y me dijo, qué difícil es el matrimonio, pastor. Yo, hijita, sí sé lo que ando diciendo, pero los de Yuri y los de Dinamis me rebotan. O sea, ¿es difícil o es fácil el matrimonio? Tú puedes ver la apariencia de un matrimonio o puedes ver la realidad de un matrimonio. Tú puedes ver a un hombre en su apariencia, no estás viendo la realidad de ese hombre. Es igual con la mujer. Tú puedes ver a la mujer muy bonita, muy linda, muy bien peinada, muy bien vestida, mucha colonia, pero tú no sabes cómo es. Porque una cosa es la apariencia y otra el corazón. En lo religioso hay personas que les gusta mantener el tema de las apariencias. Y estos judaizantes, los que se metieron a la iglesia, les gustaba el tema de las apariencias. Nunca el corazón. Pablo, ¿cómo se presentaba? Como un judío, siempre como un judío, vestía como un judío. Así vaya por todo el mundo griego, él siempre vestía como judío. Y era un judío muy sencillo, muy austero. Como su maestro, el Señor Jesús, sencillo y austero. Pon al otro lado, el lado de las apariencias. ¿Quiénes representaban el lado de las apariencias? Los escribas y los fariseos, los saduceos, que normalmente eran los sacerdotes, que llevaban encima vestiduras largas, adornos religiosos.
posturas. Por ejemplo, ¿cómo oraba el fariseo? ¿Cómo dice el Señor Jesús en la enseñanza del fariseo y el publicano? El fariseo oraba así, parado afuera, para que todos lo vieran, porque era la apariencia. El fariseo, cuando daba sus ofrendas, echaba cantidad, pero eran sobras. Pero para la gente, la gente que estaba acostumbrada a ver cantidad y pesar las cosas por la cantidad, nunca pensaron que esa ofrenda era vana, porque no era una ofrenda de corazón. Una ofrenda de corazón no entrega sobras, entrega todo el sustento, porque no le da a los hombres, sino a Dios, que como dice en el versículo 14 y 15, nos salvó y nos rescató. El que entregó todo debe de esperar por lo menos todo de nosotros. Pero eso es una cuestión de corazón. Las apariencias, ¿cómo es? Pasar de bueno no siendo bueno. ¿Y qué hacían estos judaizantes? Pasaban como buenos y excelentes siendo lo peor de lo peor. El Señor Jesús los criticó duramente, les dijo, hipócritas. Hipócritas. Por fuera bonito, pero por dentro podredumbre. Les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué tiene? Los sepulcros blanqueados eran que cuando llegaban las fiestas religiosas en Jerusalén, venían muchos peregrinos a Jerusalén, entonces la gente arreglaba la ciudad y lo que hacían era las tumbas, donde habían tumbas y las rocas que tapaban las tumbas, ellos agarraban y las pintaban, las blanqueaban, y así estaba todo muy bonito, el bosque, la colina, donde estaban los huertos, donde estaban esas tumbas, estaba todo bien arreglado y las tumbas blanqueadas. Pero ¿qué cosa había adentro? ¿Qué cosa blanquea si adentro hay un muerto? ¿Y qué cosa podemos decir de estas personas que vienen a destruir una iglesia basando solo en las apariencias? Por eso Pablo los denuncia. Es gente que se gloría en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13 dice, porque si estamos locos, ¿ok? Si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros o para ustedes, ¿no? Para vosotros. Pablo había sido acusado por sus adversarios de estar loco y así lo presentaban a los corintios. Pablo está loco. Ese hombre es un loco. Y esto a causa de las enseñanzas que Pablo daba. Dices, mira lo que enseña Pablo. Por cierto, el apóstol Pablo, como maestro, tenía enseñanzas que aún muchos de los apóstoles les costaba entender. Por ejemplo, Pedro y Juan no escriben como Pablo, ni explican los temas que Pablo explica en su carta a los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. No encuentras una epístola pastoral de parte de los demás apóstoles como la 1 Timoteo, 2 Timoteo, la de Tito, no encuentras. El conocimiento de Cristo que tenía Pablo era tremendo, tremendo. Entonces, algunos, para desacreditar todo eso, decían que eran locuras. Pablo está loco. Cuando Pablo presenta su defensa en Cesarea ante los romanos y el rey Agripa y Festo, le dicen, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y es que Pablo, el comportamiento es decir, nosotros para el mundo estamos locos. Por ejemplo, si vienen sus amigos y lo buscan y le dicen, oye, y te invitan a ir al sitio o a los lugares que tú antes ibas con ellos y luego les dices que ya no, ¿qué te van a decir? Que estás loco, que te han lavado el cerebro. ¿No es cierto? ¿Es así o no? Claro, es así. Es así.
Está mal, oye. Porque antes hacías tú cosas, en esas hallabas diversión o lo que fuere, y ahora las consideras un error en tu vida por causa de Cristo. Conociste a Dios y eso te permite a ti entender que las cosas no eran buenas. Entonces tú dices, no, yo no voy a hacer eso porque yo tengo temor de Dios, como dice Pablo acá, conociendo pues el temor de Dios. Yo tengo temor de Dios, yo no voy a hacer a las cosas que antes iba, ya no voy a ir, a las cosas que hacía no las voy a hacer. Pero la gente nos juzga como locos. Bueno, a Pablo lo juzgaban así, como loco. ¿Ok? Lo acusaron a causa de sus enseñanzas, por sus experiencias y por sus dones. Y esto no era aceptado pues por sus enemigos. A ver, hay una experiencia del apóstol Pablo en esta misma carta de los Corintios, en el capítulo 12, que cuando lleguemos la vamos a aclarar, de Pablo y su experiencia de haber visitado el tercer cielo. No encuentras una cosa así en la Biblia. Pablo no la vuelve a mencionar otra vez. A ver, ¿cómo se sentiría usted si tuviese una experiencia? Le voy a contar cómo es esto. Cuando antes se vendían CDs, hoy ya no se venden CDs, ¿no es cierto? Antes se vendían CDs de audio, muchos CDs, y muchas enseñanzas de muchos predicadores y de muchos maestros se grababan en audio. Nosotros vendíamos los audios de los mensajes de acá de la iglesia. O sea, la gente los compraba. No es que era un negocio, sino que era la forma como distribuíamos la enseñanza. Pero un día que fui por allá a una librería cristiana, me puse a ver todos los CDs de mensajes, y había un montón de alguien que había llegado. Y el tema de rigor era: yo visité el cielo. Bien, para él ya no era Jesucristo, sino él que había visitado el cielo. Entonces, visitar el cielo se convirtió en él una doctrina importante, y él se proyectaba en esa doctrina como alguien especial porque había tenido una experiencia de visitar el cielo. Yo, la verdad, dije, no voy a gastar dinero en comprarme este CD, la verdad no vale la pena. ¿Ok? Porque el hecho de que alguien se sobreexponga con un tema tan especial y tan que genera en la gente que es media ayayera, o cómo se dice, media curiosa, entonces es como que es una persona muy especial. Y para esa clase de personas no faltan iglesias que los invitan. Y el pastor los anuncia y les dice: hermanos, hoy vamos a tener en la prédica a nuestro hermano fulano de tal y su experiencia de yo visité el cielo. Entonces toda la gente dice: ¿fue al cielo? Sí, él fue al cielo. Ya, no, aquí se pierde todo. Lo único que queremos saber es cómo es el cielo. Entonces el hermanito sale y nos comparte su experiencia de haber visitado el cielo. Yo no sé si visitó el cielo, pero Pablo visitó el cielo, y lo que hace es una cosa un poco extraña. Esa experiencia no afectó su ministerio en ningún aspecto. Es más, no la detalla, no la extiende. Él no va por todo el mundo diciendo: yo visité el cielo, por si acaso, háganme caso porque yo visité el cielo. Les voy a contar cómo es el cielo. Lo primero que vas a encontrar cuando llegues al cielo, y en el cielo no hay estas cosas. Pablo, él no hace la doctrina de esto. Bien, la gente lo acusa a él de loco porque en algún momento él compartió de estas experiencias de forma muy breve, pero él no marca su ministerio por el hecho de haber visitado el cielo. No es la única experiencia narrada por Pablo. Tuvo otra cuando estuvo orando en el templo y tuvo un éxtasis. Bueno, no sabemos más de esas cosas porque Pablo ya no las registra, pero debemos de suponer que Pablo debió haber tenido otras experiencias más, no escritas,
que esta gente criticó. Por ejemplo, le voy a comentar una, que no es de Pablo, sino es de Pedro. De Pedro, de Juan y de Jacobo. ¿Cuál es esa? ¿Ah? Bien, están, ¿ah? La transfiguración del Señor Jesús. Miren, qué increíble, es como visitar el cielo. ¿Por qué? Porque están ellos delante de Jesús. Solamente ellos los llevó el Señor. Y de repente la apariencia del Señor empezó a transformarse y a ser brillante y brillante. Y se apareció a un lado Elías y al otro lado Moisés, con la misma apariencia, totalmente luminosa, gloriosa, que dialogaban con el Señor Jesús y hablaban acerca de su partida. Y Pedro y Juan estaban a distancia de esa realidad, estaban delante de ellos, pero ellos no entendían absolutamente nada. Ya después ellos refieren rasgos de esas cositas más adelante en sus epístolas. Pero la experiencia de Pablo no fue en una montaña. La experiencia de Pablo fue una visita real al cielo. Bueno, por esa razón, estas experiencias fueron criticadas por esta gente y argumentaban pues que Pablo andaba loco, ¿no? Andaba promocionándose a sí mismo, y no hacía eso Pablo jamás. Pablo siempre buscó el perfil bajo, siempre buscó ser el servidor, siempre manejó estas cosas con humildad. ¿Por qué? Porque él servía a Cristo, no se servía a sí mismo, ni servía a los hombres, y esa era la escuela que el mismo Señor Jesús le había dejado. Entonces, y es regla para todos nosotros, ¿cómo podemos entender este versículo 3 entonces? Si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. En otras traducciones podemos nosotros más o menos llegar a una precisión mayor. Por ejemplo, hay una que dice así: porque si perdí el juicio, fue por Dios. Si estoy en mis cabales, es por vosotros. Eso dice la Biblia del Peregrino. Otra traducción dice: porque si nos hacemos el loco, es por Dios. Si nos mostramos juiciosos, es por vosotros. Casi como Reina Valera. Otro dice: porque si perdimos el tino, fue con miras a Dios. Si nos moderamos, es en atención a vosotros. Es que nosotros somos locos por causa de Cristo. Pero cuando tratamos con la gente, tenemos que mostrarnos como los más sensatos de todos los sensatos. ¿Sabes? Lo que nosotros hacemos son locuras. Esto es locura. La misma predicación es locura. Nadie invierte su vida como nosotros lo hacemos. Nadie. Nadie administra su vida, sus bienes, todas sus cosas como nosotros lo hacemos. Y no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Cristo. Algo que la gente no entiende. Entonces, con justa razón dirán: oye, ¿estás loco? Sí, hermano, estoy loco por Dios. Pero contigo tengo el trato más juicioso. ¿Sabes qué? Arrepiéntete porque el día del juicio está cercano. Eso nos lleva al versículo 14, el amor de Cristo. Dice versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, a ver, ¿estamos locos? Dice Pablo. Pablo dice: sí, si estamos locos es para Dios. Bueno, ¿qué significa? Como le dije hace un momento, que nosotros hacemos muchas cosas que antes no hacíamos. Y lo hacemos en función de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, no voy a decir quiénes de acá, no sé. Hay en la congregación hermanos que eran pues dados a una vida de disolución. Bien, desde que conocieron a Cristo, esa vida de disolución terminó. Ya, sus amigos los llaman otra vez a continuar esa vida y ellos dicen no.
Ok. Otros fumaban como chino en quiebra. Fumaban y fumaban y fumaban y fumaban. Una vez que conocieron a Cristo, el vicio terminó. Ok. Y cuando la gente empieza a fumar, él ya no acepta. Tampoco compra. No fuma a escondidas. Y así podemos ir citando un montón de cosas que nosotros antes podríamos hacer, pero que ahora en Cristo no hacemos. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que hacer así? ¿Por qué? Es más o menos como esto. Tú duermes. ¿Ya? Tú eres joven, eres soltero, duermes. Te metes a tu cama a la hora que tienes por costumbre dormir, 11 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, yo no sé. ¿Ya? Y nadie te saca de la cama sino tu misma motivación, ¿ok? Tu trabajo. Entonces tú corres al trabajo. Y si te preguntan, oye, pero ¿por qué vas corriendo al trabajo? Tú no dices, porque yo amo a mi jefe y amo mi trabajo. Nadie ama a su jefe, nadie ama su trabajo. Tú vas porque allá te espera dinero. O sea, yo voy por dinero, yo corro por dinero, me levanto temprano por dinero. Hay un interés monetario por eso. Ya. Todo eso cambia cuando, por ejemplo, tú eres papá. Y cuando estás durmiendo y escuchas, tu cerebro, nada de, no, se conecta al toque y sales como un resorte de la cama y dices, el bebé. Y luego vas corriendo hasta la cuna y miras. Está respirando. Y vas y te acuestas, pero siempre con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Por qué? Por amor. Qué diferente, ¿no? No dices, no me preocupa, sí, porque este muchacho cuando sea grande me tiene que pagar todo lo que yo estoy invirtiendo en él. Ningún padre hace eso. Pues no sería un padre natural, sería desnaturalizado ese padre. Ok. Bien. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe? No es estriñe. Constriñe. ¿Qué significa constriñe? Porque uno dice, ¿estriñe, pastor? ¿El amor de Cristo nos estriñe? No, constriñe. ¿Qué significa constriñe? A ver, disparen, hermanos. Con todo el ejemplo que les he dado, más o menos ya tienen la idea, aunque es difícil que la puedan definir. Bien, eso significa así. El amor de Cristo nos obliga, nos apremia, nos gobierna, nos domina. Es decir, nosotros estamos dominados por el amor de Cristo y no por el amor a nosotros mismos, que es la batalla de cada día. ¿Cuánto me amo a mí mismo? ¿Cuánto amo a Cristo? Si yo amo a Cristo, amo su obra. Si me amo a mí mismo, amaré mi ego y mis cosas. ¿Qué me obliga a venir un día miércoles, después de tanto tráfico y con tanto riesgo en la calle? Me imagino que es algo que tú hoy vas a empezar a definirlo, es tu amor por Cristo. Porque tú no te vas con más dinero de acá. Dices, el pastor Angelito va a repartir 50 soles a todos los que vayan al culto. Entonces apresurado llegamos a la iglesia porque me faltan 50 soles para completar mi pago de luz. Nadie reparte dinero acá. Absolutamente nadie. Nadie dice, me voy porque van a repartir dos pollos a cada uno. Y regresa a tu casa con tus 2 pollos. ¿Dónde vienes? Del culto. No, si es así, vamos todos la próxima semana. Entonces iríamos por el pollo. ¿No es cierto? Iríamos por el pollo. Y después van a haber peticiones, pastor, que sea a la brasa la siguiente vez. No crudo. Imagínense. No hacemos las cosas por nosotros mismos, lo hacemos por Cristo. ¿Qué nos motiva? El amor de Cristo. El amor de Cristo nos gobierna, nos constriñe. No es un amor romántico, porque nosotros solo estamos acostumbrados que el amor nos obligue cuando sea romántico o emocional. Por ejemplo, el amor de madre a un hijo, el amor de un hijo a su mamá. Ya, hay una connotación allí emocional, un amor que mueve mis emociones. Bien, con Cristo, emociones, puede que sí, puede que no. Es como la gente que dice, aquí en la iglesia hace tiempo que ya no siento a Dios.
A Dios nunca lo vas a sentir, mi estimado, mi estimada hermana. A Dios no se siente. Porque Dios no se hace sentir. Hermanos, en este momento Dios está bajando, siéntalo. Entonces, sí, lo siento. No, ese es un engaño, eso no existe. Porque Dios no se mueve en el mundo de lo sensorial. Dios se mueve en el mundo de la fe. ¿Me entiendes? Ahora, tú puedes crear en un culto, una reunión, una atmósfera diferente. Obviamente que sí, porque la alabanza nos envuelve. Y definitivamente eso tiene que tocarnos porque nosotros somos personas integrales, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos voluntad, tenemos intelecto. Así como tenemos buenas cosas, también tenemos un bagaje de malas cosas que se llaman concupiscencia. Bien, todo ese equipo lo traemos al culto, entonces lo que procuramos es acomodar las cosas, que todo lo bueno sea puesto acá y todo lo que no sea tan correcto por acá y ya lo malo lo dejamos por allá. Genial, entonces yo en el culto voy a poner todo lo bueno, voy a respetar, voy a estar atento, voy a cantar, voy a darle al Señor todo lo que yo pueda darle. Bien, ahí le voy a dar yo mis emociones, yo no tengo que sentir a Dios. No. Dios no enciende mi chispa de adoración haciéndome sentirle a Él, ¿no? Eso no es así. No es así. Es por amor. ¿Saben por qué sirvo yo? Porque le tengo una deuda a Cristo. Porque Él me rescató. Porque yo sería pasto de la condenación, como tú, como todos. Y la pregunta es, ¿y por qué me rescató? Por Dios que no lo sé, por su rica misericordia. Y no solo eso, sino que me llamó para servirle. ¿Y por qué? Eso es lo que yo pregunto. Al más incapaz, al menos idóneo, lo llaman a este trabajo. Entonces, la única respuesta es por amor. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, y aquí viene el constriñe a qué, para que los que viven ya no vivan para sí. El amor de Cristo me da esa motivación. Ya no vivimos para nosotros mismos. Para nosotros el vivir es Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no. ¿Quieres felicidad? Te voy a dar una mala noticia. En la tierra no hay felicidad. Hay comodidad, hay lujo, hay placer. La felicidad está en Cristo. En la medida que tú lo conozcas, te sentirás más feliz. Si eres poquito feliz, es porque tu conocimiento de Cristo es poquito. Pero si estás con el gozo, es porque tu relación con Cristo es más sólida. Si estás por allá depre, no, pues tienes un corte como el servicio de teléfono que dice, ¡aló! No, nadie contesta al otro porque está muerto ese teléfono. Una cosa así, no. Como la conexión con Dios no es emocional ni sentimental, sino es por fe, tenemos entonces que basarnos en lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice, Cristo murió por mí para que yo ya no viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí, para Cristo. Tengo que vivir para Cristo. Ok, tenemos que vivir por Cristo y para Cristo. Pablo no buscaba sus intereses. Pablo había sido rescatado. Le voy a decir cómo. Pablo, cuando era judío, practicante y perseguía a cristianos, él era un fariseo. Para ser un fariseo, él tenía que ser un hombre acomodado, rico, tenía una buena familia. Allá en Tarso de Cilicia, él debió haber tenido negocios allá. Era un hombre muy culto, muy preparado, era un hombre de reputación, criado y educado de la mejor manera, con el mejor maestro que se podía tener en el judaísmo. Entonces lo hacía él un hombre muy rico. ¿Tendría él de qué confiar en la carne? Es decir, tendría muchas razones para creerse mucho más que todos los demás. Un tremendo judío, cumplía la ley como nadie, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley,
fariseo y en ello irreprensible. Todas esas cosas lo hacían a Pablo un héroe, pero eran apariencias. Él todo lo desechó como basura por causa de Cristo. ¿Quiénes sacan la basura de su casa? Puro varones, nomás sacan la basura por eso. Está bien, sáquenla. Entonces, ¿qué haces tú? Le dices, voy a sacar la basura, entonces vas, ¿a dónde vas? ¿Ah? ¿A los cajones de ropa? ¿A dónde vas? ¿A la cajita donde guardas tu plata? ¿A dónde vas? ¿Ah? A los tachos de basura. Entonces vas al baño y sacas la bolsa del baño. Vas a la cocina y agarras la bolsa, tremenda bolsa de tanto desecho. Y tú eso metes tú en las bolsas que vas a sacar a la calle. Estás con tu bolsa a la calle y las tiras ahí. Has sacado la basura. O a alguno le gusta guardar la basura. Mamá, la basura, llevarla al techo. Y todos en el techo tenemos un cerro de basura. Nadie hace eso. La basura se saca. Pablo consideró todas estas cosas que mencioné como basura. Porque cuando yo me creo más, soy menos. ¿Ve? Soy menos. ¿Has visto tú algunas oficinas pastorales? Los pastores como los médicos, ¿no? El veterinario de mi perrito, y me siento así y tiene una pared grande, así, todo lleno de certificados y diplomas. Me pongo a leer, ¿de qué año es este? ¿De qué año? ¿Y a dónde fue? ¿Y qué curso fue? ¿Y qué seminario fue? ¿Y qué tema fue? ¿Y dónde? Bueno, está bien, pues, ¿no? Para que los dueños de los perritos sepan que el Señor está capacitado. Bueno, está bien. Pero si no atina y en lugar de salvar al perrito lo termina matando, entonces nada de esto sirve. Mejor no coloque nada, Señor. Algunas oficinas pastorales es así, porque al pastor le gusta lucir sus diplomas, para que la gente cuando entre diga, no, está bien, ha estudiado, el pastor ha estudiado, debe saber. Yo visité la oficina de un pastor memorable, que no voy a decir su nombre, vigente hasta el día de hoy. Y me dijeron, espere que ya viene el pastor. Y yo esperaba y miré, curioso y chismoso, pues, ¿no? Miraba así todo. Y empecé a ver sus diplomas. University of, no sé qué, Seminary, Y ahí había una tremenda espada, de que es un símbolo de no sé qué, le dan como cuando se ordenan, no sé qué cosa. Y llegó el reverendo pastor. Y nos conocíamos en la fraternidad, después de tiempo nos veíamos, y yo fui a llevarle un tema, y encargado, ni siquiera era mío, yo fui como fiador, no debía haber ido, pero fui y expuse un tema y él me dijo, hermano Ángel, no se preocupe, yo lo voy a ver, voy a conversar. Genial, regrese usted la próxima semana y le tendré la respuesta. Genial, dije, caballero el Señor, me fui y regresé. Me dio un trato como de zapatilla vieja cuando llegué. ¿Qué te has creído? ¿Que tú vas a venir acá a cuestionarme? ¿Vas a venir así a meterme miedo? Tú no sabes que esto... Perdón, le dije, yo no he venido a hacer nada de eso. Yo solamente le estoy trayendo un encargo de los hermanos aquellos. No, me dijo, ustedes son así, ustedes son así, esto que el otro, que a mí nadie me amenaza. Pastor, le dije, yo no lo he amenazado. Solo le estamos pidiendo que usted intervenga porque la situación esté suena. A mí no me vengas con esas cosas. Ok, le dije, disculpe que lo haya interrumpido, me voy a retirar. Dígame. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Chocito. ¿Me fui? Nunca más lo volví a ver. Que Dios lo bendiga al hermano pastor. Es muy buena persona, pero a él lo engañaron. Lo engañaron vilmente. Pero digo yo, ¿de qué vale tanta cosa? Si al final no eres juicioso, no vale.
No vale. Las apariencias no sirven. Entonces, ¿Cristo murió por ti? Sí, vive para Él. No vivas para ti. Vive para Él. No vivas para ti. Vivamos para Él, no vivamos para nosotros. Si vivimos para Él, tenemos que servirle y amarle. Acabamos con lo que sigue, versículo 16, de manera que, lo cual nos dice que por causa de la salvación que el Señor hizo en nuestra vida, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué pasa? Lo que pasa es según la carne, conocer algo según la carne es conocer algo según los criterios humanos. Eso significa. Bien, cuando yo no estaba en Cristo, toda mi forma de entender el mundo, entender la vida, entender a las personas, entender mi realidad, lo tenía que hacer con criterios humanos, claro, los que yo aprendí. Porque si vivo en este mundo, aprendo los criterios de este mundo. Entonces mis criterios son mundanos, son parte de este mundo. Cuando conocí a Cristo, por medio del Evangelio, los criterios tienen que cambiar. Yo ya no puedo conocer las cosas, ni puedo conocer a las personas, ni puedo responderme de qué es la vida, cuál es el propósito mayor, para qué sirve esto, para qué sirve aquello, por qué estamos acá. Ya no lo puedo yo definir con criterios humanos. Ya no. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Inclusive, si decíamos que conocíamos a Cristo, en medio de los criterios humanos era un Cristo totalmente deformado, pues, ¿no? Totalmente deformado. Hoy ya no es así. Ahora conoces al verdadero Cristo porque tu relación es con el Cristo resucitado, el que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque si Él nos rescató y cambió nuestra vida totalmente y cambió todos nuestros criterios por una obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces yo soy una nueva creación, que dice el versículo 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros, en los cristianos. Las cosas viejas tienen que pasar. Estos señores, les voy a decir quiénes son los judaizantes. Los judaizantes, los que vinieron a la iglesia a estorbar todo, son judíos que se convirtieron, pero no renunciaron a las cosas viejas de su religión, sino que las mezclaron. Entonces dijeron, hay que creer en Jesucristo, pero hay que circuncidarse. Hay que creer en Jesucristo, pero hay que guardar la ley. Y las dos cosas no se pueden hacer. Es como que yo le diga, hay que recibir a Jesucristo, pero hay que seguir yendo a la misa, hermanos. Hay que recibir a Cristo, pero hay que seguir orando a María. Oiga, un momento, no está usted mezclando una cosa que no es con la verdad del Evangelio. Lo que vamos a sacar es una atrocidad. Y estos señores hicieron eso. Siguieron con sus criterios humanos, mundanos, religiosos. Por eso es que ellos no podían desarrollar una nueva creación en ellos. Ahí no había espíritu, no había espiritualidad. No la hay. Nunca. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Pablo era un embajador de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Hay que empezar a ejercer nuestras funciones. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que hacemos. Para eso vivimos. Y esta gente vino a estropear toda esa buena obra. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros a veces aprendemos de otro lugar, vamos escuchando. No sirve hacer mezclas. En el Evangelio no hay que mezclar las cosas. No se mezclan. Me estaba olvidando. En el Evangelio tiene que haber algo que se llama el concepto de la integridad.
Integridad. Integridad es una cualidad que une las cosas, las une, consolida y une todas las cualidades de una persona. Es como un pegamento que une las actitudes con las acciones. Integridad se define como la cualidad de no estar dividido, donde no se encuentra hipocresía o duplicidad. Como es acá, es allá. Como es allá, es en todas partes. ¿Ok? Eso es integridad. Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros en nuestro gobierno? Mucha corrupción, no hay integridad. Porque esos señores hacen una campaña. En la campaña prometen esto, prometen, el político promete todo. Todos los alcaldes han dicho, en mi gobierno municipal vamos a combatir la delincuencia. Mentira, no se puede combatir la delincuencia, los alcaldes no combaten la delincuencia. Eso le pertenece al Ministerio del Interior, poner el orden en el país. Pero el Ministerio del Interior tampoco puede hacerlo porque es tan grande, es tan… O sea, primero tienes que generar integridad en los gobernantes, los alcaldes, los ministros, el Poder Judicial, la Fiscalía. No se puede. En el ministerio tiene que haber integridad. Y la Biblia exige que los ministros sean hombres íntegros. Y nosotros venimos de un estilo de vida nada íntegros. Jesús tenía conflicto con los fariseos porque no eran íntegros. Eran campeones de la religión, pero eran hipócritas. Decían una cosa, pero hacían otra cosa. Decían una cosa, pero hacían otra cosa. Por ejemplo, la recomendación de Pablo a los romanos, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Ok. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a los hermanos? Fíjate que en Cristo no se admite el aborrecimiento del hermano, el odio del hermano, el no me caes, hermano. ¿Sabes qué? No te paso. Hace muchísimos años, un hermanito en Cristo muy querido me dijo, ¿sabes qué, Ángel? Yo a ti no te quiero. A tu hermano es el que quiero. A ti no. Tú no me caes. Como si me hubiera tirado una cachetada, ya tenía esto rojo. Dije, ya me equivoqué. Entonces, bueno, nos vemos. Oye, había venido a visitarte, pero ya nos vemos. Chao. Esas palabras definieron su vida, porque él es así. En su corazón es así. Y después me dijo, yo lo amo, hermano Ángel. Me aman. ¿Dónde está hoy? No, es que no hay integridad. La integridad une. Una iglesia tiene que estar unida por la integridad. No debe haber falsedad, divisiones, encontronazos, no debe haber opiniones. No. Hablemos una misma cosa, seamos un mismo sentir, seamos unánimes, la mente de Cristo esté en nosotros, tengamos el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el Evangelio marchará. Y nuestra vida marchará también. Amén. Es todo, hermanos. Para la próxima semana, si Dios lo permite, entraremos a un nuevo capítulo. Cerramos nuestros ojos para orar.